Si tú echas la carne, los vegetales y el agua todo junto desde el principio, mi mamá te diría que así no se hace una buena carne guisada, porque en mi casa había un orden. Primero se sazonaba bien la carne, después se sellaba hasta dejarla doradita y solo entonces entraban los vegetales. Pero había un ingrediente que jamás podía faltar. Y otro detalle que hacía que hasta las papas quedaran llenas de sabor. Hay comidas que uno prueba y sabe exactamente de dónde vienen. Y esta carne guisada me lleva directo a la cocina de mi mamá. Hoy vamos a preparar la carne guisada como la hace ella. Y de paso vamos a cocinar uno de mis recuerdos. Para esta receta estoy utilizando carne de res. Voy a comenzar cortándola primero en tiras y después en pedazos más pequeños. En mi casa esta era una comida muy de diario, no era una receta de celebración ni algo complicado. Era una de esas comidas que aparecían a mediodía y que uno sabía que iban a estar buenas desde que comenzaba a oler la cocina. Ya con toda la carne cortada, la paso a un recipiente porque ahora viene una parte fundamental, sazonarla bien. Voy a sazonar con ajo, mostaza y un poquito de salsa para carnes. Y aparte preparé una mezcla de especias con pimienta negra, sal, sazón, comino y un poquito de curry. También le puse un cubito de Maggi. Todo esto lo mezclo muy bien para que cada pedacito de carne quede cubierto con el sazón. En el caldero voy a poner un poquito de manteca de cerdo. Solo cuando esté bien caliente agregamos nuestra carne. Aquí está uno de los detalles que recuerdo perfectamente de mi mamá. Ella no agregaba inmediatamente ni los vegetales ni el agua. Primero dejaba que la carne se sellara. Al principio va soltando su líquido, pero hay que darle su tiempo. Poco a poco ese líquido se va reduciendo y la carne comienza a cambiar de color. Y esto es lo que estamos buscando, que quede doradita por fuera antes de continuar con nuestro guiso. Este calor que estamos viendo aquí ya nos está dando sabor. Ahora sí vamos a agregar los vegetales. Cebolla, pimentón, ají pequeño, zanahoria, apio, cebollín. Todo lo que va a comenzar a formar esa salsita alrededor de nuestra carne. Ya cuando esto toca el fondo del caldero y se mezcla con todo lo que dejó la carne, comienza ese olor que para mí es imposible no reconocer. Y si hay algo que nunca puede faltar en nuestra casa, son las habichuelas verdes. Este es el sello secreto de la carne guisada de mi mamá. Yo sé que cada familia tiene su manera de hacerla, pero para mí una carne guisada como la de mi casa tenía que llevar sus habichuelas. Si no estaban, para mí faltaba algo. Después de cortarlas, las agrego directamente al guiso. Mezclamos todo muy bien. Y ahora vamos a recuperar algo que guardamos desde el principio. ¿Recuerdan el recipiente donde sazonamos la carne? Pues esto lo aprendí viendo cocinar a mi mamá. Ella tomaba un vaso de agua, primero lo pasaba por el mismo recipiente donde había sazonado la carne para llevarse hasta el último poquito de sazón que había quedado pegado. Porque allí también había sabor y en esa cocina no se desperdiciaba nada. Todo vuelve directo al guiso. Mezclamos nuevamente e integramos todos los sabores muy bien. Tapamos y dejamos que se cocine lentamente. Un poco después agrego el tomate, lo incorporo y vuelvo a dejar que todo siga cocinándose a fuego medio. Mi mamá algunas veces hacía esta parte
en la olla a presión, especialmente dependiendo del tipo de carne. Pero cuando tenía tiempo, la dejaba cocinar lentamente. Y aquí no hay mucho que hacer. Solo darle tiempo a la carne para que se ablande y dejar que los vegetales prácticamente se conviertan en parte de la salsa. Miren esto. Quiero que vean lo blandita que ya está. Ahora voy a sacar toda la carne del caldero. Esto también era parte de la manera en que mi mamá la preparaba, porque ahora ese mismo fondo lleno de sabor lo vamos a utilizar para cocinar nuestras papas. Agrego las papas y solamente un poquito de agua. No necesitamos inundarlas porque ya tenemos todo este fondo concentrado del guiso. Les pongo un poquito de sal y mezclo. Tapamos y dejamos que se cocinen. Unos 20 minutos después, miren cómo están nuestras papas. Suavecitas por dentro y completamente impregnadas con el sabor del guiso. Ahora sí, regresemos nuestra carne al caldero. Mezclamos todo con cuidado para que las papas no se nos desbaraten. Y así tenemos lista la carne guisada como yo la recuerdo. Y por supuesto, esto en mi casa necesitaba su arroz blanco, bien sueltecito, porque esa salsita de la carne necesita donde caer. Servimos una buena porción de arroz, nuestra carne, la papa, sus habichuelas y bastante guiso. Díganme ustedes si esto no parece un almuerzo de casa. Al probar este último bocado, recordé todos los días a mediodía cuando mamá hacía este guisado bien calentito con el arroz humeante y el banano. Me da muchísima alegría poder cocinar esto hoy en mi cocina desde Miami. Cuéntame cómo hacían la carne guisada en tu casa y con qué la acompañaban. Y si a ti también la comida te devuelve a momentos personales y lugares que amas, suscríbete, porque aquí vamos a seguir cocinando nuestros recuerdos. Nos vemos en un próximo video. Atauto Vega.